Bueno, muy bien. Si la cámara me toma, en este momento me estoy poniendo corrector de ojeras porque este es el preciso momento en el que yo me acuerdo que esta columna es televisada. Y es un éxito en YouTube. Pasame el corrector. Toma el corrector, Rolito. No, pero creo que no es tu color. No te va a quedar bien. Creo que no es tú. Bienvenido, Iván Yagroski. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Ya arrancamos o vamos a escuchar un tema? No vamos a escuchar este tema. Solo te damos la bienvenida con tu cortina porque a vos te gusta el chano. Ay, ¿te gustó más? No, en esta radio no ponemos al chano porque sí. Ay, no. sí, qué buena música. Vamos a poner al chano. Bueno, mira. De bullying. No van a hablar, ¿sí? ¿Para vos ponés al Chano los sábados a la mañana en Radio 10? Yo creo que no decido la música en Radio 10. No. Estoy casi seguro que no la decido, que la decide un musicalizador de la radio en general. Estoy casi seguro. ¿Pero de lo por que qué estoy casi diciendo. seguro? Y nunca decís, che, nuestro público No creemos entiendo que por por qué no ahí... estás seguro. Porque en algún momento yo... Capaz alguien te preguntó algo. Sí, yo pedí algunos temas y los pasaron, pero después no pedí más y los Cada dejaron de canciones pediste, eso se agota en un minuto. Claro, no, pero como que mandé una lista de. Por ahí quedó un 200 algoritmo, tipo, canciones. armaron el algoritmo de Iván. Sí, pero no. El indio Chano, los redondos. Los redondos, el indio y Chano. No. ¿Te imaginas si el indio se enterara que está en el mismo algoritmo con el chano? No, en mi Spotify de los temas más. Mira, voy a sacar el volumen. Ahí está, ahí va. Los temas. A ver el algoritmo. Los míos de son Ivancito. Top de canciones 2021. Los míos son Noni Noni, el Duerme Negrito. Yo también estoy mucho con En Mary Spotify, ¿no? Poppins. No sé, recién estaba El Baiano de Soledad. Yo les voy diciendo lo que pasa. Sí. El top de canciones 2021. A ver. ¿Es una Las- canción de La Sol, el baiano? Yo la verdad no me ayudás, digamos. No, perdón. Para ahí, ¿qué ocasión Ignorancia escuchás mía, esto, Iván Yagroski? Después, Rezando Solo, ¿no? De los fundamentalistas. Sí. Vampi de Babasónicos. Estoy pasando, ¿eh? Babasónicos también están obviamente en el algoritmo de Iván. El loco de Babasónicos. Brindis de Soledad, 2 temas de Soledad. Mirá. No metía la soledad en tu algoritmo Ni pedo. ni loca. La melodía de Dios de Tambiónica. Claro. Eso sí está en tu algoritmo. Nos siguen pegando abajo de Charlie. Sí, Bueno, está bien. algo bueno ahí. Los Ojo. Caballeros de la Quema. Eso es muy tuyo Insólito. ¿Y también, qué sí, tema? claro. Todo tan raro. Ni sé cuál es. No, tampoco. Qué raro. Tini Stoessel. Ah, no, bueno, ¿Cuál es, Tini? El algoritmo hizo Babasónicos pum. otra vez. El algoritmo ya no entendió más nada. De Tini. Charlie. ¿Qué me escuchas de Tini? ¿Ese? Lo tendría que buscar. Ah, es un trap de Tini. Este seguro. Este seguro. Ahora Es un Tini hace temazo. trap. Este es un Ahora hace temazo, 2 dijo años. el No señor. sabía, yo realmente estoy hecho una abuela Shakira. total. Shakira, mucho Shakira. ¿Y Shakira qué temas? ¿De qué época? ¿Época pies descalzos o época Sí, más época reciente? pies Ah, descalzos. bien. La Justo estábamos Renga. hablando de eso. La Renga. Sí, es verdad, esos Sí. son muy vos. Hay un tema de Sid Vicious, no sé por qué. Ese se coló. Entró Sid Vicious. Rarísimo esto. Bueno, el algoritmo se volvió loco. Me encanta porque teníamos un montón de cosas para hablar con Iván y no voy a entrar. No, bueno, basta de hablar boludeces. Basta de Callejero. hablar boludeces. Que ayer Cristina dejó un tendal, podemos decir. Carlos Vives. Bueno, ya está. boludo. Leo Mattioli. Ya está. Ok, Ya está. perfecto. No, en serio, me reinteresa tu algoritmo musical, pero... Ante todo latino, salvo Sid Vicious. A la gente también le interesa lo que vos tenés para contar de todo el tendal que dejó Cristina ayer. Vos titulás tu... ¿Cómo se llama? Newsletter se Eso, llama. gracias. No, por favor. Cristinomics. Cristinomics. Como la economía de Cristina. Algo así. Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? No le hace tanta justicia al newsletter el título, pero me gustaba el título. Es un buen título. Es un buen título. Según vos son inconsistencias. No, pará, eso es una parte. de lo Bueno, que- pero me interesó esto, porque a mí cuando Cristina lo dijo me interesó particularmente la relación entre el endeudamiento, la consecuente evasión y luego la inflación de ahora, ¿no? Como diciendo, che, tenemos que mirar esto. Esto explica la inflación argentina, Ujú. entre otras cosas. Ujú. ¿Y cuál es la relación? No, entonces yo le pregunté a Alfredo Zayat Y a ver, me interesa mucho qué te dijo y Alfredo Alfredo. me dijo, no está tan fácil de entender. En ese sentido ok. te estoy dando a la derecha. Ok. Vos la otra Pero- vez también habías dicho que En Chaco. sentías que a alguien no le estaba pasando muy buena letra económica a Cristina. Sí, exacto. Decís que hacerse también esto que se quedó. Igual, perdón, Alfredo me termina haciendo su interpretación de lo que dijo Falta de Cristina. dólares, calculo que también Bueno, haciendo la. si querés te leo el mensaje tal Sí, cual me lo si mandó. podés, ¿se puede?
Se puede decir sin eso. ¿Está ¿no? validada? Pero sí, boludo. Ok, bueno. es un off te the calenté. culfa, léelo nomás. La conclusión sería, con cada crisis y endeudamiento se agudizan los rasgos de la economía bimonetaria, entonces la transmisión a precios del mercado cambiario es cada vez más intenso y generalizado, entonces la devaluación o la especulación sobre una futura devaluación impulsan los precios. Es decir, Alfredo en este mensaje lo explica mejor de lo que lo explicó ella en todo caso. Ujú. Pero no es que está diciendo que no hay relación alguna. No, bueno, pero sí. Lógico que si yo digo algo y después viene alguien y me interpreta mejor, Sí. lo que pasa es que alguien que fue 2 veces presidente, presidenta en este caso, no debería necesitar un traductor para que un periodista o una periodista lo entienda. Digamos, acá me parece que lo que está pasando es que hay problemas gruesos, que todo el mundo sabe cuáles son, que abordarlos genera mucho costo político y nadie los quiere abordar. Y todo se resume a eso. Algunos por... Pero Cristina los está abordando. No, Cristina no quiso subir tarifa, Cristina no quiso arreglar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Cuál es el planteo? Bueno. Esto me puede hacer perder la elección, que es cierto. Yo creo, de hecho, el día que se firmó el acuerdo con el fondo, yo escribí, este es un acuerdo bueno para la Argentina, malo para el peronismo. Ujú. Lo recuerdo patente. Ahora, lo que no se puede hacer es... vos podés forzar un poco la máquina, no la podés forzar e inventar otra máquina. Que me parece que es el problema que está pasando hoy. Porque, ojo, si Cristina dijera, bueno, el tema acá es político, entonces yo el planteo que hago en realidad sé que no es tan así, porque además, además cuando Cristina gestionó, no hizo lo que dice esta Cristina. No hizo lo que dice esta Cristina. Está bien, alguien me dirá, sí, corregimos variables macroeconómicas con los salarios en dólares más altos de América Latina. Claro. ¿A qué te en referís efecto. que no hizo? Que ella está Arregló con diciendo el que Club de ahora París. viene. Arregló con devaluó. todos los organismos externos, devaluó, subió tarifas, le hizo una ley a medida a la Unión Industrial Argentina, o 2, si querés, con el lobby de José Ignacio de Mendiguren en su momento. Una buena ley, pero una ley a imagen y semejanza de la Unión Industrial, del sector privado. Los créditos, le financió el crecimiento a los supermercados, como la Anónima, por ejemplo, con los créditos del Bicentenario. Cosas que si se hicieran, quiero decir algo, eso para mí, a la Anónima, a las automotrices, al sector privado en general, para mí fueron medidas extraordinarias, lo digo, o sea, con reconocimiento. Pero si eso lo hace este gobierno, está regalando la plata, le financia, tema planes sociales. O sea, yo vengo planteando el tema de los programas sociales hace bastante, y no necesariamente acá, pero en otros lugares, que son de derecha, que son neoliberal, que el Fondo Monetario, que esto. Bueno, ayer lo dijo la vicepresidenta. Yo no sé cuánta gente que... Dice, ¿a vos te acusan de esas cosas cuando criticás la gestión de los planes sociales? De la política social, exactamente. Como también cuando pedís subir tarifa, cuando... Acá hay un punto central que es... También Cristina tiene un punto para mí muy importante, que es conoce mucho a la sociedad en la que vive. Entonces... Bueno, fue presidenta 2 veces. Eso te da un conocimiento de una perspectiva que nunca nadie más tuvo. Sí, pero yo creo que él conoce mucho más a la sociedad en la que vive que el Turco, ponele, o que Macri, o que Alberto, o que Néstor Kirchner, digamos. Si tiene una sensibilidad muy particular, vos me dirás, bueno, también pues fueron 2 mandatos en lugar de 1. Bueno, no está lineal, digamos, la relación. Porque si sos presidente, conocés, no es que de la Rúa conoce la mitad que Kirchner, la sociedad en la que vive, pues tuvo No. 2. Entonces... ¿Y eso puede explicar la diferencia entre lo que pasaba en 2014 y lo que pasa ahora respecto a estos temas? Puede ser, también puede ser que haya un tema netamente electoral y de testimonio político, porque hubo otra cosa que a mí en el Patria me dijeron que yo estaba equivocado y me dijeron, hoy te paso los documentos antes del mediodía, y como ya es después del mediodía me siento habilitado a decir mi versión. A ver. Es que cuando Cristina dice, por ejemplo, lo de la evasión y da los números sobre la evasión, ese es un estudio de Tax Justice Network del 2018 con datos del 2013. 2013. Y entonces, si vos estás dando datos diciendo que este es el causante de una inflación tan grande cuando vos eras presidenta y no tenías esta inflación, es que esos no son los problemas que te hacen generar la inflación. Que puede haber otros, como por ejemplo... no tanto la deuda, sino que la deuda te genera un acuerdo con el Fondo Monetario que es inflacionario. Ahí tenés, por ejemplo, un link sobre el cual hacer esto. Ahora, Argentina tiene inflación
muy alta hace muchísimos años. Uno podría decir también, junto con el enorme crecimiento y la enorme expansión y el enorme bienestar que generó el kirchnerismo, volvimos a acordarnos de la inflación de 2 cifras, que no veníamos conociéndola por la convertibilidad. Y después empezó a ver, se va Cristina con 25 puntos de inflación, más o menos. Macri la pone el primer año en 40 y después nos acostumbramos al 5 adelante. Viene la pandemia y ahora ya es un viva es joda esto, digamos. Ya 50, 60, 70, sí, 80. A vos te dicen la inflación va a ser 60, va a ser 70, va a ser 80, Ya después de que... ya cuando rompes el techo de lo socialmente 50, aceptable, es como... o sea, creo que el techo psicológico es el 9, o si querés las 3 cifras. Sí, arriba de 100 sería ya bastante espeluznante. Que ya, perdón, ya es espeluznante. Y aparte ya es absolutamente récord en el mundo. Absolutamente. Ya tenemos más inflación que Venezuela. Absolutamente. Entonces, ahí hay un punto que es, ¿cuáles son los causantes de esa inflación? Bueno, es muy difícil digamos, desligar, pero esto lo digo otra vez, para mí fue un acierto del gobierno, pero es difícil desligar esa enorme, no como único causante, pero esa enorme emisión que hubo durante la pandemia. O sea, dicen que es la emisión. Sí, obviamente, una parte es la emisión. Por algo, los economistas heterodoxos que tensan igual la cuerda te dicen, sí, bueno, pero no puedes... Porque si eso no generara un problema, vos no tendrías problema de acceso al crédito. No, y podríamos emitir como para ser felices todos. Claro, es decir, si le falta plata a la gente, bueno, emito. Si eso no me genera ninguna distorsión. Esa discusión, es cierto que no esa discusión se termina cuando tenías 8 años y le preguntás a tu papá, ¿por qué no fabricamos más plata para...? Y te responde esto. Bueno, siempre ahora, vos decís, ¿es la centralidad? Bueno, los ortodoxos piensan que sí, los heterodoxos piensan que no. Después, cuando vos tenés que el dólar tiene que acompañar la inflación o tenés que subir tarifas, eso provoca también un aumento inflacionario. Entonces uno pensaría, bueno, supongamos que la inflación de este año son 70 puntos. ¿No? Y el coeficiente de variación salarial, el 80% del coeficiente de variación salarial, que es como aumentan las tarifas ahora para la enorme porción de la Argentina, es el 80%, o sea, el aumento de tarifas es el 80% del CBS, el coeficiente de variación salarial. ¿Eso qué implicaría? Bueno, que vos vas a tener un piso por arrastre de inflación del año que viene igual o mayor que este, a menos que induzcas una bruta recesión. Que ahí ya sabés lo que pasa con eso, que es desempleo, que falta... Entonces, el gobierno está en una situación muy compleja porque además de toda esta situación está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dando vueltas. Entonces, la pregunta sería, Argentina, que le va muy, 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 muy mal hoy, en términos de estas variables, pues después vos vas a, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es en el conurbano bonaerense, en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el conjunto de las provincias argentinas. Yo estuve en Córdoba, vi lo mismo. No sé cómo es en el resto. Pero los datos de actividad, de consumo, etcétera, 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 despacho de cemento, construcción, bla, todos son datos que son buenos datos. Ahora, le preguntás a la gente cómo está y te dice mal, en general. Yo imagino que haces una encuesta y te da una enorme mayoría que te dice eso. Entonces, en esta situación dual en la que está la Argentina, que es... Porque los salarios son tan mal. Porque los salarios están mal. Los indicadores te dicen una cosa y los precios están mal, digamos. Y la sociedad te dice otra. ¿Estarías mejor con el diagnóstico que había hecho Cristina o el kirchnerismo? Bueno, es contrafáctico, pero no aparece tan claro en el horizonte que la respuesta sea sí, por ser amable, digamos, con el diagnóstico. Entonces, casi te diría que hoy veo una estrategia política errada tanto en Alberto como en Cristina, que es casi decir, mirá, si fuera Alberto, ¿qué querés? ¿El Ministerio de Economía? Toma el Ministerio de Economía. ¿Querés el Ministerio de Desarrollo Productivo? Toma Desarrollo. ¿Querés el Banco Central? Toma el Banco Central. Me ato a Alberto no tiene suerte por fuera de Cristina. Ya está, esto es un hecho.
Entonces vos decís que Alberto lo mejor que podría decir es, vos tenés la solución para la economía, tómala. Vení, toma la solución para la economía. Porque además, Sí. además sería asumir, yo la verdad que no la estoy viendo, lo cual es cierto. Yo no le estoy encontrando el agujero al mate. Sí. ¿Vos creés que podés? Bueno, me ato tu suerte. Y eso... Yo, si fuera Cristina, el kirchnerismo te dice, sí, nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Yo fuera Cristina, te digo, no, era una joda. No. ¿Por qué? Porque ahí se tengo un comprueba acuerdo que, con el fondo. sí, Que no ahí es se fácil. comprueba que en este contexto tampoco es fácil. Fíjate una cosa, el tema festival de importaciones que habla la vicepresidenta, que es algo que preocupa y está muy bien porque se te están... O sea, precios récord, no podés acumular dólares en el Banco Central. Mirás cuál es no la lista uno por uno, eso tenés que tener acceso a la base de datos del Estado de la Sí. CIMI, que yo no lo tengo. Pero miras más o menos, y la verdad es que las importaciones no están 60% de lo que corresponde a este PBI. Están 10, 12, 15, depende quién te diga, quién te dé el dato, digamos. Es decir, eso es una relación... Bueno, vos en tu newsletter lo que decís es que están la mayoría de las importaciones compuestas por elementos que son todos muy importantes. Insumos y maquinaria. El 85% es insumos y maquinaria. Hay una parte, y después el resto es donde puede estar Sí. el reboque fino, Sí, digamos. esto de los que van a los juzgados a pedir que les dejen importar Por las cositas que ejemplo, quieran importar. bueno, ojo pero al que mismo sí, tiempo, pero sí. pará, porque lo de insumos y maquinaria vos decís, bueno, esto es muy relevante, con lo cual esto no podría tocarse. Pero ella ahí da el ejemplo, por ejemplo, de Newsan, que no lo nombra como tal, de Chernovsky, Sí. que dice, acá para que él sostuviera sus fábricas en Ushuaia, nosotros le subsidiábamos un montón sus importaciones. O sea, le teníamos que bancar las importaciones de insumos para poder bancar esa fábrica. Y que en un momento dice, che, hacete un poco cargo vos de tu déficit en la balanza. Ahí es donde Chernovsky compra barcos. Chernákovsky. Sí. Compra Un barcos. judío te faltó decir. Bueno, qué sé yo, él. Ahí el chabón compra barcos y empieza a exportar pescado y hace un balance en su propia balanza comercial. Y ella Equilibrio lo compra, por empresas. por eso te digo, no es que ella que tiene dice, 2 buenos ejemplos Sí. y 150 malos ejemplos. bueno, pero ella dice, este es un ejemplo por el que hay que ir. No es que dice, che, no hay que importar más nada. no, ¿Entendés? pero claro, porque pero al a chabón eso también, voy. los Ejemplos que da las importaciones de Chernákovsky, Chernákovsky. el judío ese. Sí, yo lo puedo decir, vos no. Sí. Ay, el dueño de Newsan. Sí. Eran re importantes porque eran insumos también para la industria. Para ensamblar, porque ella dijo para fabricar. Mentira. Bueno, para ensamblar. No, pero que ahí hay otro punto, que es el Pero planteo lo que de te quiero decir Cristina. es lo que ella pide es no dejen de importar tornillos. Porque No, hacen da una falta los idea que tornillos. fracasó. Dicen, hagan esto. ¿Qué fracasó? Sí, en el caso de Newsan En salió muy Newsan, bien. y después tuviste a Volkswagen comprando soja porque no sabía qué hacer con los dólares que necesitaba. Y dijo, qué sé yo, exporto soja. Lo que hay una cosa sobre que vos podés friccionar la máquina cuando tenés, decirle lo que era, poder político, decisiones. Para, lo que quiero es ser enfático en algo. Esto no significa que no haya donde seguramente ajustar la perilla en el tema de importaciones. Estoy diciendo que los diagnósticos de Cristina me parecen todos correctos. Las soluciones el 90% incorrectas. Porque cuando se probaron son las que terminaron generando caída de reservas, restricción externa, etcétera, etcétera, etcétera. El último gobierno de Cristina, que yo soy más benevolente que en teoría el sistema con el último gobierno de Cristina, sobre todo viendo lo que vino después, pero tuvo problemas vinculados a esa política, a algunas de esas políticas. Entonces, vos tenías el consumo por las nubes y la tasa de inversión cayendo así, eso no es sostenible. Pero no es sostenible para Prat Gai, no es sostenible para Kicillof, eso. Entonces, lo que digo es, los diagnósticos, los problemas que detecta Cristina son indiscutibles. Ujú. Hay un problema de importaciones, o sea, se te están yendo los Bueno, dólares. hay otro tema que no sé si lo habló Cristina, sí lo hablamos con Alfredo el último jueves, que es la sobrefacturación. Eso es ponerle la lupa Es ponerle la lupa. a cada uno. Es ponerle la lupa. Y andás ¿Qué a te ver los dicen? dólares que te ahorrás con esa, ¿Qué ¿no? te dicen en AFIP? La misma sobrefacturación que había cuando estaba Cristina. Bueno, está bien. Es que claro, Pero no la debería haber, tampoco ahora. pero es lo Ni- que ni charlamos, entonces. es lo que charlamos la otra vez. Hay un problema que para mí es casi sin solución hoy, sin síntesis política. Yo sé que aburro diciendo esto y aparte digo, la síntesis política, parezco los viejos, viste, que dicen en mi época. Sí. Porque cuando ves los números, por eso digo, todo lo que plantea Cristina está bien. Ahora, cuando ves, bueno, a ver, dame esa solución, la uso. No anduvo. Che, bueno, sobrefacturación. No, mirá, los niveles son más o menos parecidos. Che, bueno, ¿qué puede haber que no hay iniciativa política?
si Cristina estuviera, que habría iniciativa política. Es decir, la sociedad en su conjunto estaría discutiendo cosas. Por ahí pifiándola. Por ahí, sí, no importa, pero no. iniciativa política. Es decir, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político. Capaz que estaría discutiendo la eutanasia. Ujú. O estaría discutiendo. Sí, como en su momento fue el matrimonio igualitario. Todo, cosas iniciativa, así. iniciativa. Y eso también te sirve para, no solamente para conquistar derechos, obviamente, sino para tener un poco de control de la agenda. Claro, eso te digo, a eso me Porque refiero. Si no, la agenda es lo Porque que deciden ellos. yo y lo que cualquier cosa. veo es que la economía tiene problemas que solo se solucionan o con mucho tiempo de un mismo proyecto político, es decir, que vos vas gradualmente como ajustando cositas, o con un plan de estabilización, sea lo que sea que significa eso, o con un shock muy doloroso para la sociedad. Ninguna de las últimas dos, y la tercera evidentemente tampoco, las puede hacer el peronismo. Entonces, también hay un punto que es, bueno, tal vez el camino es perdés las elecciones, Sí. mantenés tu identidad, y el que tiene que hacer las correcciones es el gobierno que viene. Que ahí pasa otra cosa, que yo lo que veo es, no en Cristina, que yo creo que ya lo ve desde el punto de vista de, bueno, yo tengo que proteger mi identidad para volver más tarde, sea yo, sea quien sea, pero hay un electorado. Ella igual ayer hizo un gran énfasis en el compromiso por ganar las elecciones. Sí, está bien, bueno, pero... ¿Vos estás diciendo que estás jugando a perder? No, yo estoy diciendo que así el peronismo va a perder. Pero así, ¿culpa de quién? Digo, de Cristina marcando los es que errores. Es culpa de todos, digamos. O de la gente que los comete. Sí, tampoco es la parte que maneja Cristina, por ejemplo, en energía, no es un canto a la eficiencia, digamos. Entonces, el mejor ministro, para mí uno de los mejores ministros que tiene el Gabinete Nacional, que es Guado de Pedro, Sí. tampoco vos decís, no, ¿por qué es el mejor ministro? Es el mejor ministro por su gestión diaria, porque no tiene líos y por su relación con gobernadores y no hay quilombo con oficialismo y con oposición. Ahora decís, ¿qué es ¿no? ¿Cuál es el hito? Bueno, tampoco... ¿no? Bueno, hay contextos que te aplacan un poco. Eso estoy diciendo. No es fácil pero romperla. pero le aplica a Guado de Pedro y le aplica a Alberto Fernández también eso. Porque si no, no le puedo aplicar al que me cae bien, al que me cae mal, no. No, lo que pasa es que yo creo que Alberto es contexto. A ver, Y el albertismo. ¿qué es contexto? ¿A qué te refieres? A ver, saquemos, obviamente que contexto también es el acuerdo con el FMI, el endeudamiento, La pandemia, la guerra, los precios internacionales, bueno, etcétera, etcétera. ¿dijiste algo? Son un montón de cosas, es cierto. Sí. No, te digo, en los términos más de la política diaria, Sí. lo que viste que vos lo sabés también, lo que cuentan los que conocen los pasillos, es que los pasillos son muy de aplacar cualquier voluntad que hay de hacer cosas. Ponele con Mansur, ¿viste? Llega Mansur así, como con muchísimas ganas, voluntad, Sí. y enseguida como que... No, está claro que el rayo neutralizador Eso. de Alberto todo lo contamina. Es como el pantano. ¿Cómo es la isla de la fantasía que tiene el pantano de la tristeza? En fantasía, que es el mundo de la historia sin fin. La historia sin fin, perdón. Pero igual fantasía es el mundo, así que está muy Es bien. el pantano de la tristeza, digamos, el gobierno. O sea, es como... Atreyu. Y somos todos el caballo Artrax. No sé, no tengo más referencias porque en realidad estoy robando la referencia, no vi la Ay, vos película. sabés, es verdad que vos a veces poner referencias que Que no no vi. conocés. Exactamente, Qué exactamente. chanta. Esto es como cuando fui Pero, a cada tanto me dicen, Alemania. "Che, ¿en qué película hay alguien Que que no se sé queja qué, no de sé algo qué"? y le pasa tal cosa? Tal. Bueno, listo. Muchas gracias. Después tal vez la miro, Perfecto. pero no siempre. Entonces, eso sí está claro. Por eso digo lo de la iniciativa política. Ahora, las internas, la falta de coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no puede ser señalable solamente un espacio político. Porque si aparte de esto fuera así, lo que estaríamos diciendo es que ese espacio político es el que toma la integralidad de las decisiones, que en su enorme mayoría es así. Por ejemplo, el equipo económico, yo ya lo he dicho, política monetaria de Alberto, política industrial de Alberto, política fiscal de Alberto, política económica de Alberto, política industrial, laboral, no me acuerdo qué, si ya me repetí. Es decir, todos los funcionarios del equipo económico son del presidente. Excepto el gasto discrecional más alto que tiene el Estado, que son los subsidios, que no es del presidente. Entonces, cuando vos ves lo de Narsa, cuando ves la gestión en energía, cuando ves esas dos cosas del Poder Ejecutivo, tampoco está tan claro, o la gestión en transporte de masa, tampoco está tan claro que decía, no, acá viene Las cosas se hacen Cristina. así.
Y lo resuelve. Viene Massa y lo resuelve así. Los problemas son tan gruesos, que no significa que no tengan solución. Pero vos perdiste un montón de tiempo. Antes tenías, digamos, el día 1 tenías una posibilidad, el día 10 tenías otra, el día 50 tenés otra, y ya hoy tenés otra muchísimo más fea, digamos, ¿no? Que es decir, estás cerca de una inflación de 3 cifras. Algo que no te pasaba ni siquiera al inicio de la post pandemia. Son muchas cosas que se han tomado, decisiones que se han tomado mal. Por ejemplo, la falta de coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, que generó como la primer crisis del dólar en su momento, de depósito, no es culpa de Cristina, no es culpa de Massa, es 100% culpa de Alberto, de Guzmán y de Pese. Uh-huh. Entonces, hay casos identificables donde vos podés ver eso. Ahora, la inestabilidad política, producto de la intifada, de las renuncias de los ministros, no es de culpa de nadie más que de Cristina. ¿Por qué me da? Bueno, pero es porque Alberto no la escuchaba. Bueno, está bien, pero hay reacciones y reacciones, digamos, frente a un mismo hecho. Porque si no, Alberto sigue sin escucharla y Cristina sigue en el gobierno. Entonces, evidentemente no era la única solución posible. Había otra antes, porque si no, la siguiente, ¿cuál era? Irse, y no se fue. Enhorabuena que no se fue. Escúchame, antes de pasar al tema de las organizaciones sociales, que me parece como de lo más picante que pasó ayer, sí. Sigamos con el tema de la coordinación. Sí. Ella también ahí apunta a la FIP. Sí. Creo que primera vez, ¿no? Que apunta como tan directamente a la FIP. Sí. También al Banco Central, que ya lo venía haciendo. A desarrollo productivo y aduana. Exactamente. Y en la aduana hay un chabón nuevo del que vos hablas, Michel, que responde a Massa. Así es. Un perfil interesante. Así es. Y ella, como que ahí le da una especie de venia de... Sí, le dio una venia política, además para la asunción, sí. Cristina, a Guillermo Michel. Una cosa rara también porque la AFIP y aduana intervienen después que el Central valida las importaciones. Las importaciones. O sea, ahí eso Cristina lo sabe, así que eso fue netamente político, el dardo a AFIP y aduana. A ver, había una persona ahí, Silvia Traverso se llama, pues sigue trabajando en la FIP con Mercedes Marco del Pont, pero era directora general de aduana. ¿La aduana depende de quién? De AFIP. Perfecto. Entonces, AFIP, o sea que es directamente... aduana, DGI, Seguridad Social constituyen AFIP. Es Marco del Pont. Es como si fuera parecía una tontería, pero como si fuera la Secretaría de Industria, depende de Scioli, esa. Bien. Aduana es un lugar muy pesado. ¿Dónde están los fierros? Le dijo Michel cuando a Massa le habían ofrecido otra cosa. Secretaría de Industria, por eso de ahí se me había ocurrido la referencia. Ahí tenés sector privado, servicio de inteligencia, justicia, despachante, corrupción. De todo. Es un desparramo descomunal, digamos, lo que hay ahí adentro. Michel conoce, es sincero, ya ocupó ese lugar durante la gestión de Ricardo Echegaray. Y es un muchacho para ese lugar. Ajá. Para llamarlo de una manera. Pesado, digamos. Claro. Alguien con relaciones con la justicia federal, relaciones de Comodoro Pi, con penal económico, con contencioso administrativo. Alguien que además por esas relaciones le pesa menos tomar decisiones que pueden estar judicializadas. Es decir, Michel... Porque tiene amigos, se anima un poco más, sabe que no lo van a meter en cana. Le falta haber sido presidente de Boca. Ajá. Sí, no tanto, no a ese nivel, pero pensá que después de la gestión de Cristina y Echegaray, Michel recae en el esquema de Miguel Ángel Pichetto. Ajá. Trabajaba con Miguel Ángel Pichetto, era la mano derecha, si querés, en el Senado de Pichetto. Y luego, cuando Pichetto se va con Macri, Michel se va a trabajar con Massa porque, no se sentía cómodo con el gobierno de Mauricio Macri. Tiene esa experiencia, digamos, conoce a muchos de los actores del sector privado y ha tomado decisiones que son tal vez la que Cristina demanda en este momento. En un momento, por ejemplo, Nidera, un barco de Nidera se estaba llevando el trigo que superaba el cupo que había puesto el gobierno en ese momento. Sí. Hubo una mesa de coordinación del equipo económico y dijeron, ¿qué hacemos? Y Michel lo que hizo, le bajó el cuita a Nidera, es decir, dijo, no opera más. Y entonces los muchachos dijeron, no, era una joda. Y trajeron el barco, por ejemplo. Fuerte. Claro, no, eso es... Banco. Muy fuerte. Como casi al límite del reglamento, por decirlo de alguna manera. Pasó lo mismo con la empresa Despegar. Sí. Despegar se había llevado unos dólares, creo que había sido. Hubo una mesa entre el Central y aduana. Michel se fue, a la reunión siguiente trajo
la ofrenda, digamos, a Cristina, porque había hecho lo mismo, le había bajado el quit a Despegar y se armó un lío impresionante, pues imaginen que Despegar son operaciones permanentes, sí, no claro. podía operar. Sí, por ahí en Idera no le cambió tanto, igual sí, pero... Entonces, esas cuestiones, digamos, esa decisión está. Y la verdad que lo que generó... Y desde la aduana, ¿qué es lo que puede aportar Michel hoy en todo este esquema? Bueno, ahí hay que ver el tema de sobre y subfacturación de Ajá, importaciones, claro. y sobre cuánta plata se va y cuánta no con esta, digamos, contabilidad creativa que hacen los empresarios. Ahí el desafío que tiene Michel es mejorar la performance que hay hoy, ¿no? Porque Sí. si eso no ocurre, van a decir, bueno, no era un problema del funcionario, de la funcionaria. Es un problema más extendido. Ahora, el enojo con Marcó del Pont de Cristina es otro, y tiene que ver en parte por cómo no fue una decisión Algo con el deliberada. hermano de Macri. A ver, contame todo eso. Exactamente. Un dictamen de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la AFIP, que el problema acá no es, quiero ser enfático con esto, que Marcó del Pont lo hizo deliberadamente, en lo más mínimo, no hubo ninguna malintención en esto. Pero lo que generó que hoy AFIP, vos te sentás y te defiende el accionar, porque dice, esto va a traer resultados, lo otro no, era que por un tema vinculado a la ley, un tema vinculado a los plazos, no importa, me quiero poner técnico, pero el 35% del 100% del blanqueo que hizo la familia Macri, que era el de Gianfranco, estaba en teoría previsto según el dictamen jurídico de AFIP, en la ley de blanqueo. Es decir, para decirlo rápidamente, no era posible aplicarle la ley a Gianfranco Macri, porque quien había incumplido en realidad, según esa interpretación, era Alicia Blanco Villegas. ¿Qué pasa con eso? Alicia Blanco Villegas es una mujer grande que si recibe una condena hasta que la apelen y etcétera, bueno, Dios quiera que viva todo el tiempo que pueda, digamos, Sí. la madre del expresidente, pero Dios, se juega un poco con esa lógica y si no tendría prisión domiciliaria. Distinto al caso de Gianfranco. Esto que se interpretó como una falta de atención respecto al tema, que insisto, AFIP lo que dice es, acá no hubo ninguna falta de atención, esto se hizo para... porque correspondía, porque la ley así lo plantea y porque además es la chance más importante de llegar a un resultado judicial óptimo. Bueno, Cristina interpreta lo contrario y esto genera un fastidio. Pero la FIP, por un dictamen de jurídico de una persona además que después de firmarlo se fue al sector privado, a una empresa cercana a Mauricio Macri, es decir, me operaron internamente en la FIP alguien que forma parte de la familia que me persiguió. Razonamiento. Bueno, eso es algo que generó un cortocircuito muy importante, muy importante en la administración federal. Hoy Marcó del Pont con eso se defiende, obviamente, dice lo que yo les estoy diciendo. Plantea que Alberto Fernández, que tiene el respaldo de Alberto Fernández. Es cierto que si vos sos titular de AFIP y no manejás aduana, porque ahora este señor Michel como que responde no a Marcó del Pont, que responde a Alberto, sino a Massa. sí, y no tienen, lo voy a decir de una manera elegante, el mejor de los vínculos. Michel y Marcó del Pont. Está todo tan loteado, ¿no? Como es cada vez peor. No, si vos lo que ves, genera hay mucha inacción que tiene que ver con eso. No, sí, es garantía de éxito que esté así. Parece al revés, pero es una fórmula secreta que la trajeron de Indochina y parece que así el frente de todos. Ahora va a funcionar. Ahora sí. Porque además esto, la decisión de poner a Michel, lo contás vos esto también, ¿no? Creo que se lo leía Nancy Pasos también. Es porque Massa quedó herido porque habían traído a Scioli. En efecto. Entonces, bueno, te doy algo, ¿qué te doy? Te doy esto, te doy la aduana. Pero para mantener contento a Massa terminás como seguís loteando las decisiones. Seguís loteando las decisiones. Cada vez como más micro además el loteo. Porque digo, una cosa es decir, bueno, che, Doy la FIP. no hay coordinación en la FIP con el Banco Central, con el Ministerio de Economía. Sí, pero adentro mismo de la FIP la seguís loteando. Exactamente, es así. Ahora, a mí me parece, yo tengo el mejor de los conceptos sobre la tarea que puede desarrollar Michel en aduana. Ajá. Así como creo que Scioli le... Tengo, digamos... soy más cauto. Sí. Soy más cauto. No por Estás menos entusiasmado.
Ojo, Algo de eso. Ojo, a mí me han contado Sí. automotrices que Scioli, por ejemplo, intervino con una actitud muy inteligente desde el punto de vista de la vinculación, si quieren se ajustó en una línea, Sí. para destrabar un quilombo que había entre Brasil y Argentina por un tema de la industria automotriz. Y lo resolvió él con el sindicato y con empresarios del sector. ¿Y qué hizo, por ejemplo, para convencer a Bolsonaro? Invitó a su casa a un almirante cercano a Bolsonaro, lo agasajó, le llevó empresarios y funcionarios que eran amantes de Brasil, que medio pensaban como él, y el tipo se fue convencido que tenía que ir. Lo fue a ver a Bolsonaro y le armó la reunión con Bolsonaro. Entonces, hay una inteligencia política en Scioli indudable, Ajá. indudable, pero me parece, tal vez esto que voy a decir termina al revés de mi cautela, fortaleciendo la gestión de Scioli, pero él necesita que la gestión tenga muchos resultados para posicionarse como presidenciable. Entonces uno podría decir, bueno, Claro. acá hay dos cosas: o la rompe toda Sí. y da vuelta al ministerio, o utiliza mucho de lo que pueden hacer algunos ministros, que es pirotecnia, que no haya ningún resultado concreto, pero sí cuestiones de alto impacto mediático para posicionarse. Veremos con el tiempo, digamos, qué es lo que hace. Bueno, En vos trajiste sí. a la mesa la cuestión electoral, porque Scioli evidentemente ya está como en modo candidato. Scioli quiere ser presidente, naturalmente. Siempre está en modo candidato. El Pichichi, Daniel Scioli. Vos ahí también Pichichi. tirás que... Muy buen marketing con lo del Pichichi. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar con el tema de las PASO? Sí, ahí hay un punto que es todo, digo, el peronismo pide paso, ¿no? Sí. Paso. ¿Quién es el peronismo que pide paso? Alberto, los sindicatos, el Evita, los gobernadores, el peronismo no kirchnerista, si querés. Sí. Y no Massa, ¿no? Que no sabemos qué quiere. Solo Massa sabe que quiere Massa. Y entonces vos decís, bueno, perfecto, paso. ¿Qué implica una paso? Implica que si sos peronista, te tiene que ir bien, digamos, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es hasta el 40% del electorado, porque ya sabes que en los grandes centros urbanos el resultado es más esquivo. ¿Quién tiene la mayor cantidad de votos en el conurbano bonaerense? Cristina Kirchner. Eso es indudable, no hay punto de discusión. Es decir, evitemos este pasaje de deliberación. Entonces, ¿qué le piden a Cristina sin pedírselo? Yo quiero competir contra vos, pero solo en la categoría presidente. Es decir, vos dame tus votos en la provincia, con tu candidato a gobernador y con vos como candidata a senadora, pero disputemos solo a presidente. Entonces, ¿Sin que ella dispute a presidente? Sí, disputando o no disputando, no importa. Digamos, es decir, vos tenés tres categorías. Que vaya senadora, claro. Presidente. No. Vos tenés presidente, senador y gobernador en la Sí. boleta. Vos podés disputar en las tres, es decir, que haya 2 candidatos a presidente, 2 a gobernador y 2 a senador, Sí. por ejemplo. O podés disputar solo en presidente y que abajo sea boleta unificada. Ajá. Eso es lo que Eso piden. le piden a Cristina. Y Cristina dice, pero Que pará. haya solo un candidato a presidente, donde ella no esté. que haya 2 candidatos Ah. a presidente con un candidato a gobernador y un candidato a senador. Ok. ¿Para qué? Ahora entendí. Para que los votos que arrastra la boleta de Cristina en la provincia de Buenos Aires le tribute a alguno de los dos. Es decir, imagínate, pongo el caso. Cristina va con Guado de Pedro a la Nación, una lista súper propia para la vicepresidenta. Guado de Pedro de presidente, ella de senadora, Kicillof de gobernador. Sí. Versus Alberto, Cristina Kicillof. un senador. No. Ah, no. ¿Te lo estoy explicando mal o, No, por eso o lo ustedes que- están dormidos? No, digamos? estamos un poco No, lesos que hoy. las- Va de nuevo, la boleta Sí. puede tener paso por categoría o por todas las categorías o por alguna. presidente, por ejemplo, que es lo que le están pidiendo a Cristina. Si Cristina va con gobernador y senador unificado, hay solo paso a presidente. Es decir, ahí no importa quién es el gobernador, quién es el senador, hay paso, suponete, Se Guado compite Alberto. solamente Guado contra Alberto. Exacto. Ah, perfecto, sí, es lo que Pero Cristina le daría los votos a Alberto porque Cristina estaría en la A boleta los dos. de los dos. Exacto. Después la gente de esos votos dice, bueno, mi voto puede ir para Alberto o para Guado, Sí. pero tengo ese cable coaxil que puede Sí, llegar a Alberto. Porque la fotito de Cristina estaría también en la boleta para Alberto. Exactamente. Entonces, Y entonces de ella senadora, dice- por ejemplo. Entonces ella dice, no, Entonces ella dice, para. eso no te lo voy a dar. Si vos querés ir a paso, vamos a paso. Pero vamos a paso en gobernador, en senador y en presidente. Ajá. Entonces, yo ya ¿Esta sé. discusión está existiendo? Claro, no.
Lo que está existiendo discusión, la discusión de si hay paso o no hay paso. Sí. Yo te digo lo que piensa Cristina hoy, que te dice, un día se va a revirar, se va a levantar y va a decir, ¿querés paso? Está bien, hay paso, en todas las categorías. Yo ya fui y saqué 37 puntos en mi peor momento. Sí. Bueno, o puede que este sea un peor momento todavía. Pero en mi peor momento saqué 37. ¿Qué dice el kirchnerismo? Vos fuiste con Randazzo. Ni siquiera eras vos candidato. Vos fuiste, tu candidato sacó 5 puntos. Bueno, vamos a competir otra vez. A ver quién gana. Eso puede ser, eso a nivel provincial, te estoy diciendo. Pero a nivel nacional, con el NOA y el NEA también. Y los grandes centros urbanos no la quieren a Cristina, pero tampoco se tiran de cabeza por Alberto o por, no sé, Massa. No. Entonces puede ser una masacre desde el punto de vista electoral. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y la pregunta sería, ¿quién estaría dispuesto a ir a una paso para que Cristina lo masacre? Claro. Porque además, ¿qué implica eso? Implica que vuelve a ocurrir que Cristina es la jefa del peronismo, si pasa eso. Es decir, hoy los gobernadores lo que tendrían que estar diciendo es sentarse, mi verdad relativa, si no quieren que conduzca a Cristina, sentarse con Cristina y decirle, bendecimos las dos fórmulas, tomá, tenemos estas 10 opciones, ¿cuál querés? Estas dos, listo, vamos con estas dos. Y chau, porque ahí te deja la duda de qué hubiera pasado. Si Cristina va, hoy le gana a cualquiera. Sí, le gana a cualquiera, está claro. En el peronismo estoy diciendo. Sí. Después, en todas las encuestas, excepto con Macri, pierde en la general. Sí, con Macri no pierde. Con Macri está disputado, pues son dos. Se falta polariza muchísimo, pero mango. se polariza mucho. Son dos figuras con negativa muy alta, etcétera. Bueno, escúchame, tenemos muy poquito tiempo. Está llamando a Fito, además. Evidentemente están pasando poquito tiempo, pero no quiero que dejemos de comentar lo que dijo de las organizaciones sociales. Seguro cuando llegue el Pitu, si es que llega en algún momento. Parece que ya no llega el Pitu. Estaba bueno para hablar con él, pero bueno. Dejó un tendal de heridos, me parece que esta vez fue distinto, por lo que me cuentan a mí. Pérsico y el Chino Navarro, quiero decir, las cabezas de las organizaciones hace mucho que ya están muy peleados con Cristina, más no las bases. Pareciera que esta vez las bases se ofendieron. ¿Sí? Eso me dijeron. Bueno, entonces... Como que por lo que dijo ya no sé si bases, pero los intermedios. Los que dan de alta o de baja el plan, que son cuadros más segundos, medio cuadros. Sí. No son Emilio Pérsico, es gente que está en los barrios, pero al mismo tiempo son cabecillas de los barrios. Ahí como que les tocó un poco más lo que dijo Cristina. Bueno, es probable, digamos, si esto te lo ha dicho gente que conoce a las organizaciones sociales, uno tiene que someterse a eso porque no tengo manera de saberlo. Es muy posible, además, porque fue un comentario delicado el que hizo la vicepresidenta, que me parece que tiene más que ver con... Hoy alguien me decía, es momento de declararle la guerra a los movimientos sociales, me preguntaba alguien hoy. Digo, mira, si nosotros analizáramos todo con la delicadeza con la que hay que analizar a los destinatarios de la frase de Cristina, no hay país. Porque la pregunta sería... ¿Era momento de declararle la guerra a Cristina cuando perdió las elecciones? ¿Era momento de romper el bloque a Cristina cuando perdió las elecciones? Estás hablando de Levita en concreto, ¿no? ¿Era momento de asociar tu política social con el macrismo cuando perseguían a Cristina y declararle la guerra? ¿Era momento de ir contra Cristina en 2017 en la provincia de Buenos Aires cuando te ofrecieron encabezar la lista de diputados nacionales? ¿Era momento...? Digo, le han dicho una cantidad de cosas al kirchnerismo, a la Cámpora, a Cristina Kirchner, en on y en off desde el movimiento Evita, que Cristina plantee esto puede ser una discusión desde el punto de vista de la gestión. Ahora, políticamente son todos grandes, es gente con mucho recorrido, con el cuero muy curtido, los dirigentes, no los militantes, que tienen absoluto derecho a ofenderse, porque no es con ellos, digamos, el debate de la vicepresidenta, y si un militante se siente destinatario de eso, es un acto de injusticia. Sí, porque además me parece que tal vez Cristina no eligió las palabras más correctas. Por eso. Si es que los militantes se sintieron ofendidos cuando no era hacia ellos y... Bueno, pues hay un error, indiscutiblemente. Un error. Sí, entonces, de cómo se expresó y de interpretación también. Pero entonces ahí a lo que voy es, siempre nosotros planteamos una lógica, que es que hay que tener mucho cuidado con lo que dice Cristina, pero nunca con lo que le dicen a Cristina. Y a mí eso me parece... Siendo extremadamente crítico como he sido hoy y las últimas semanas con el discurso económico de Cristina, con el discurso político de Cristina, eso me parece un acto de injusticia. Porque finalmente
todos esos que la critican en público y en privado sobreviven políticamente solo por la presencia de Cristina. Hasta el macrismo, porque si quieren yo puedo leer algo que contaba hoy en el newsletter, si ustedes me dan solo un momento. Sí, la cita de Pérsico vas ¿La a leer. tenés? Seguro que te la encuentro antes que vos. Sí, eso es probable porque... acá está. Ahí va, a ver. Hay en una nota que le hacen en La Nación Trabajadora a Emilio. La cita de Pérsico es muy heavy, ¿eh? Es realmente como, es casi decir, confesar a nosotros nos conviene los gobiernos macristas, o un gobierno macrista porque nos hacemos más fuertes. Mira, yo... Lo cual es muy heavy de decir de su parte. Lo que digo respecto a eso es, hay una declaración, digamos, muy enérgica y en on. Es decir, no hay ninguna interpretación Sí. posible, por lo menos en lo que les voy a leer ahora, sino que es una lectura, digamos, textual de lo que dijo Pérsico en la nota. Dijo: durante el gobierno de Macri todas las organizaciones crecieron, salimos con mucho más poder popular que con el que entramos. Le pusimos una conducción al proceso de las organizaciones populares, cosa que es difícil. Construimos una hegemonía dentro de ese espacio, porque crecieron todas, desde las más chiquitas hasta las más grandes. Eso nos dio la posibilidad de entrar a esta nueva etapa. Encontrarle la vuelta a este gobierno es más difícil, porque al gobierno de Alberto. Porque en los gobiernos reformistas siempre hay una desacumulación de organización popular. Porque el reformismo es en lo económico derrame inducido. Pero en lo político es una hegemonía de los sectores medios que creen saber cómo resolver los problemas de los trabajadores. Cristina me lo dice constantemente: yo sé resolver los problemas de los trabajadores, ustedes no. ¿Qué quiero decir? Dice Pérsico: estos gobiernos no creen en el protagonismo popular. Bueno, aquí algo interesante. Yo no voy a hacer ninguna mención ni valoración de lo que dice Pérsico, pero sí que hay un reconocimiento de un fortalecimiento Sí. cuando crecieron las organizaciones. ¿Por qué crecieron las organizaciones? Porque con el trabajo que hacen, que es un trabajo extraordinariamente necesario el que hacen las organizaciones sociales en momentos sobre todo de tanto deterioro, se empoderaron. ¿En qué? Bueno, porque la gente... Hay una cosa medio lineal que yo no quiero ser... hoy alguien defendiendo a las organizaciones me decía: a los dirigentes sociales no los corres las organizaciones con críticas o señalándolo, igual que lo señala el macrismo, me decía alguien que estaba defendiendo a Levita, sino con buenas paritarias y trabajo en blanco. Sí. Me parece que es correcto. La pregunta sería, bueno, entonces ¿cuándo se fortalecen las organizaciones? ¿Cuando no hay buenas paritarias y cuando no hay trabajo en blanco? Bueno, entonces me parece que... Un poco lo que decía Cristina ayer. Y un poco lo que dice Pérsico. Y lo que dice el propio Y un poco Pérsico. lo que dice Pérsico acá. La Nosotros pregunta nos es que fortalecimos en esta crisis. acá hay una cosmovisión que es distinta. Y no es una... Yo creo muchísimo más en la lógica reformista de la que despectivamente habla Pérsico de Cristina, pero son dos cosmovisiones que para mí no hay que impugnarlas igualmente. Es decir, Pérsico tiene una idea en la que si vos escarbás un poco te dice: y la democracia no sé si sirve tanto. Cristina no, Cristina es recontra institucionalista. Es decir, hay dos cosas ahí muy profundas, muy de fondo, muy fuertes, que separan a Cristina y a Pérsico, que es finalmente el destinatario, digamos, la declaración de Cristina. Pero en términos de gestión, está claro que olvídate del alta y baja de los planes, que la política social hay que ponerle un ojo ahí, porque evidentemente no está funcionando. Alguien me dirá, y con razón, lo que desvían las organizaciones sociales en relación al presupuesto general es serio, o sea, es muy poco, es como el gasto de la política. Y yo creo que tendrían razón. Yo creo que tendrán razón. El tema, como siempre, es la política. Está bien que tenga un gesto de austeridad en medio de una crisis. Los movimientos sociales, que es lo que piden en general los Grabois y los Pérsicos. Sí. Los movimientos sociales, está bien que tengan un gesto de X cosa, ponerle el término que quieras para no herir susceptibilidades, en medio de una crisis de escasez. Bueno, me parece que también. Lo que digo es simplemente bajemos los umbrales de sensibilidad, porque si con estos umbrales de sensibilidad Cristina tuviera que haber analizado sus relaciones políticas después del año 2015, no hubiera quedado nada en este país. Muchas gracias, Iván Jagroski. A Hasta la el martes orden.